Bueno, vamos iniciando. Bueno, Oye, buenas Diego, tardes. una cosa, es que Cuéntame. yo previo, es que yo he hecho una operación y aquí abajo yo creo que puedo pasar las diapositivas. Ah, bueno, dale. A ver si funciona. Es que yo me veo aquí abajo y veo la presentación, porque le he hecho como, no sé, una operación. Entonces, mira, ¿pasan las diapositivas? Sí, 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 dale, dale. Ah, pues esto ya las puedo pasar yo entonces desde aquí, ¿no? Perfecto. Sí, ahí están. Sí. Sí, son esas. Vale, perfecto, perfecto. Pues que sepas que he hecho, no sé qué he hecho muy bien, pero he conseguido tener el control de las diapos. Ok, Vale, perfecto, perfecto. perfecto. Listo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Qué pena con ustedes la pequeña demora en el inicio. Tuvimos un par de dificultades técnicas precisamente con las diapositivas, pero pues ya se resolvió. Pues nada, es un gusto volver a verlos y es un gusto también tener a nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Ricardo Pellón. Entonces voy a pasar a presentarlo y luego él va a empezar a contarnos sobre este trabajo que nos vino a mostrar el día de hoy. Entonces, el doctor Ricardo Pellón se licenció en psicología en 1980 y defendió su tesis doctoral en el área de psicología experimental en 1987, ambos en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ocupado puestos de investigación en la Universidad de Cardiff, Reino Unido, entre 1981 y 1984, y en el Addiction Research Center del National Institute on Drug Abuse, Baltimore, Estados Unidos, entre 1990 y 91. En 2005-2006 pasó un año sabático en la Arizona State University, Estados Unidos, y en 2022 estuve profesor visitante en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, y actualmente es catedrático de Psicología Básica en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, donde lidera el grupo de investigación de análisis experimental de la conducta y dirige un laboratorio de aprendizaje y conducta animal, trabajando principalmente, aunque no de forma exclusiva, en modelos animales de comportamiento excesivo, como la polidipsia inducida por programa, la anorexia basada en actividad, ambos utilizando ratas de laboratorio como sujetos experimentales. Para los que están un poco familiarizados con el tema, pues todo esto tiene que ver que es programa de conducta inducida por el programa, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, pero el doctor les hablará de eso en un rato. Ha publicado en revistas internacionales en las de la conducta y enseña a estudiantes en pregrado de psicología, supervisa y está involucrado también en gestión de aspectos de la vida universitaria. Y también es uno de los doctores más amables que he conocido en mucho tiempo. Entonces, muchísimas gracias, Ricardo, por aceptar esta invitación. Y pues nada, acá estamos todos para servirte. Pues Pues adelante. muchas gracias, Diego. Eh, Sobre todo por eso último de la amabilidad, que no sé, porque ya sabes que los españoles tendremos a ser un poco más bruscos y más directos que en Latinoamérica. Entonces a veces no, no resultamos tan amables de primeras por esa, pero no porque tengamos mal Mal carácter, carácter, sino sí. es por la forma de hablar, ¿no? Oye, entonces, a ti se te cortaba un poco, a mí se me oye bien continuo, no se cortan las palabras. Se Se oye oye bien, perfecto. perfecto, Ujú. perfecto. Entonces, pues nada, voy a empezar y nada, ya te digo, muy amable por esta invitación. Yo encantado de poder hablaros al grupo vuestro. Eh, y bueno, yo voy a contar una línea de trabajo que estamos desarrollando recientemente. Pero para lo que necesito un poco de contexto, ¿no? Y entonces por eso voy a contar un poco la trayectoria llevamos de investigación desde hace ya bastante tiempo sobre conductas inducidas por programa, que has mencionado brevemente. Y bueno, pues el título de la conferencia pues es sobre procesos de inducción de respuestas por programas de reforzamiento y el ajuste temporal. Entonces, a ver. Entonces, para los que no estéis familiarizados, yo no sé si todos tenéis experiencia de trabajar en el laboratorio con animales, pero os muestro muy brevemente
lo que es el dispositivo experimental típico que nosotros utilizamos, que son unas cajas de condicionamiento, que como sabéis, hay gente que las llama cajas de Skinner, cajas de condicionamiento que, bueno, que cualquier laboratorio que visitéis, pues las tunean de forma que las va adaptando a sus necesidades. Esta es una típica que nosotros tenemos, que tenemos, les damos agua a las ratas o pueden correr en la rueda de actividad. Por aquí tendrían las palancas que ahora no se ven. Se les pueden administrar descargas eléctricas, comida como reforzado por aquí. O sea, están bastante apañados el espacio para irles poniendo diferentes conductas que pueden hacer. Y típicamente lo que nosotros hacemos es medir tres conductas. Medimos la bebida, que aquí detrás de este panel tiene una botella con agua, entonces medimos los lametones que da, o sea, la medida, la conducta que nosotros registramos son los lametones al pitorro de la botella y el consumo de agua, o sea, son medidas de motoras y también de consumo. Luego medimos si se meten por un agujerito que hay aquí, pueden entrar a la rueda esta de actividad, esta que hay aquí, esta rueda de actividad, pueden entrar aquí y darle vueltas y pueden entrar y salir libremente cuando quieran. Y finalmente entradas al comedero. Por aquí se dispensa la comida, que hay por este tubito que hay aquí detrás, que hay la comida. Entonces, ¿qué sucede cuando mides estas tres conductas? Puedes medir otras, pero estas son las que nosotros tenemos más automatizadas. Pues que las ratas hacen estas conductas aunque no se les entrene. Simplemente si tú administras comida de forma intermitente, ratas que las privamos un poquito de comida hasta bajarlas hasta el 85% de su peso, así, y les administramos comida de forma intermitente, no tienen por qué hacer ninguna conducta para conseguir la comida, hacen estas tres conductas. Las tres conductas y hacen otras que no registramos, por ejemplo, acicalamientos o elevarse sobre las patas traseras, hacen bastantes comportamientos, pero estos tres son los que tenemos automatizados. Entonces, de hecho, esto es una gráfica, ¿no? Bueno, es una gráfica publicada por un autor que igual conocéis algunos, Roper, en 1978, es una gráfica antigua, pero es una gráfica que muestra qué es lo que en realidad voy a estar comentando un poco en esta conferencia, o sea, cómo los animales organizan el tiempo, que es en el eje de las X, el eje de las cisas, el tiempo, en este caso son 60 segundos, ¿veis? 60 segundos, o sea que es un programa, técnicamente lo llamaría, es un programa de tiempo fijo 60 segundos, o sea, cada 60 segundos le cae una bolita de comida a la rata y no tiene que hacer nada, simplemente pues si no se le requiere ninguna respuesta, tú mides las respuestas que hacen los animales y normalmente lo que hacen es varias conductas y las hacen de esta manera. Por ejemplo, aquí significa que están entrando al comedero, que ahora ha caído la comida y las ratas lo primero que hacen es entrar al comedero a pillar la comida y comérsela, claro, que es por lo que están interesadas. Luego beben, que es drinking, luego hacen activities, correr en la rueda, podrían hacer, luego hacen, por ejemplo, que es grooming, G, acicalamiento. Finalmente, esta otra conducta de aquí es tray, que es entrar al comedero. O sea, nosotros grooming no solemos medir, pero tray o activity o drinking sí. Y entonces, esta distribución de conductas se da así siempre. Si no le impones ningún tipo de restricción, los animales van a distribuir las conductas de esa manera. De manera que van a hacer en mayor o menor medida todas esas conductas. Y las van a hacer en este orden. Entonces, claro, uno de los temas que a nosotros nos ha preocupado es, primero, ¿por qué hacen esas conductas y no otras? Y segundo, ¿por qué se hacen en esa secuencia temporal? O sea, intentar entender cómo se organiza la conducta en el tiempo. Y por eso estamos intentando investigar esto, particularmente centrados en la bebida, particularmente centrados en esta conducta. Los experimentos que yo creo que os voy a mostrar, todos medimos conducta de bebida y conducta de entradas al comedero, esta de tray, que en esta gráfica sería el tray. O también si les entrenas a presionar la palanca, esta que llaman lever, él es la típica tasa de respuestas operantes de las ratas en un programa de intervalo fijo. Hay una pausa por reforzamiento y cuando pasa un tiempo empiezan a darle respuestas y se van acelerando hasta el final. Bueno, entonces, lo primero que nosotros investigamos hace muchísimos años es, o sea,
o sea, ¿cómo diría yo? Lo que ha unido las investigaciones que yo desde mi tesis doctoral, que como habéis dicho ya va a hacer casi 40 años que defendí la tesis, desde mi tesis doctoral, que medíamos la conducta de bebida, el argumento de base es ver en qué se asemejan esta conducta con esta, con la típica de presión de palanca, con la típica operante, si pertenecen a conductas distintas o si son manipulables por las mismas variables, etcétera. Entonces, toda la investigación, bueno, no me refiero a toda la investigación que haya hecho yo en mi vida, pero sí el principal línea de conexión es caracterizar esta conducta y ver en qué medida estas conductas, esta sería la típica conducta inducida, se diferencia o se parece a las conductas típicamente operantes. Bueno, entonces, por poneros un ejemplo, esto es un ejemplo de un experimento de los que yo hice en mi tesis doctoral, con mi director que fue Derek Blackman en el Reino Unido, cuando viví esos años en el Reino Unido, fue para hacer el doctorado. Entonces, este es el primer artículo que yo publiqué en donde castigábamos la bebida. O sea, los animales bebían, pero ahora si bebían, posponían la comida. O sea, había se introducía demoras al reforzador por beber, lo que sería un entrenamiento tipo omisión. O sea, que el castigo no era darles descargas ni nada de eso, sino que era cancelar el reforzador por un tiempo. Entonces, lo que se ve, o sea, entre ratas en un diseño de caso único, las ratas adquieren la bebida y luego cuando se castigan, que es en lo que se llama fase B, se reduce la conducta, se reduce la conducta o se reduce la conducta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este procedimiento, o sea, que estas conductas son sensibles a sus consecuencias. Nosotros hemos hecho muchos experimentos demostrando que son sensibles a procedimientos de castigo distintos y que esos procedimientos de castigo pues, son más eficaces o menos eficaces en función de la intensidad del castigo, en este caso de la duración de la demora, del tipo de demora, si es señalada o no señalada. Bueno, en fin, hemos hecho muchas variaciones de ese procedimiento, pero básicamente para demostrar que sí es una conducta sensible a sus consecuencias. De acuerdo con Skinner, en la definición inicial de operante, la única condición para caracterizar una conducta como operante es que fuese sensible a sus consecuencias. Con lo cual, pues si nosotros somos capaces de demostrar que esta conducta es sensible a sus consecuencias, podría ser una conducta operante un poco particular, que es lo que de alguna manera hemos perseguido. Por ejemplo, luego este es otro estudio. Este es un estudio más complejo, no me voy a detener un poco, pero este, por ejemplo, es un experimento de castigo igual que el anterior, las fases de castigo, se le castiga con demoras al reforzador, pero aquí lo que hacemos, curiosamente, es manipular el nivel de privación de comida de los animales. De manera que cuando los animales tienen mucha hambre, o sea, están muy privados de comida, el efecto del castigo es menor. O sea, reduce menos la conducta. Y eso es parecido a lo que se encontró en condicionamiento operante y de cuando castigas, por ejemplo, con descargas eléctricas, cuando el nivel de privación del reforzador primario, en este caso la comida, era mayor, los animales soportan descargas eléctricas mayores. Lo paradójico de este experimento es que no lo conto antes para los que no estáis familiarizados, en un procedimiento típico de inducción de bebida inducida, las ratas solamente están privadas de la comida, no están privadas del agua. Los animales en principio no tienen sed y no tienen, o sea, no beben ni para conseguir la comida ni porque tengan sed. Entonces, por eso es un poco lo paradójico de esta conducta, intentarla entender. Entonces, lo que es más paradójico aquí es que cuando tienen más hambre, beben más. Entonces comen menos. Entonces tiene una cierta paradoja de que el efecto del castigo en la conducta inducida sea igualmente modulable por el nivel de privación de comida que en la conducta operante normal. Entonces, nosotros pensábamos, bueno, pues es un dato a favor de la semejanza entre la conducta típicamente inducida, como es la bebida, y las conductas típicamente operantes, como es la presión de palanca en ratas. Bueno, entonces en base a este y a otros muchos experimentos, nosotros propusimos, que no sé si habéis leído este trabajo, un trabajo
Bueno, complejo, pero bueno, es un trabajo que yo publiqué cuando estuve, que trabajamos cuando yo estuve de año sabático en el laboratorio de Peter Killing en Arizona. Pues fue un poco el producto de ese año, año sabático, porque yo iba con la idea, esto por contaros un poco, o sea, mezclar los datos con un poco de historia personal. Yo iba con la idea que había desarrollado antes en los años anteriores de que efectivamente las conductas inducidas, en particular la bebida, es sensible a sus consecuencias y ahí está afectada por las mismas variables que la respuesta operante. Con lo cual, por lo menos formalmente, se cumplía con las características semejantes entre una, o sea, que no hay una diferencia fundamental entre unas conductas y otras. No teníamos claro una propuesta teórica de cómo podría funcionar eso. Entonces Peter Killing tenía una teoría que quizá algunos conozcáis, que era la teoría de la activación, del arousal, ¿no? Él tiene una teoría en donde básicamente lo que dice es que el reforzador intermitente energetiza a los animales, les produce una activación. Entonces esa activación se manifiesta en la conducta, en la conducta que haya disponible en ese momento. Si los animales tienen agua, pues beben, pues porque están sobreexcitados debido a la intermitencia del reforzador. O sea, la teoría de Peter Killing, que luego la desarrolla un poco más, que se llama los principios matemáticos del reforzamiento, dice que hay como tres parámetros. Uno que es el arousal, que es la activación, otro que es el coupling que es el ajuste entre la conducta y la consecuencia, y el otro, me parece un parámetro motivacional, no sé, me acuerdo el símbolo que es ahora. El caso que él decía que las conductas inducidas básicamente era una manifestación del parámetro de activación, pero no del ajuste, no del coupling. El coupling solo explicaba las conductas operantes. Entonces, un poco nuestra discusión fue llegar a un acuerdo de cómo podían ajustarse ese modelo con la idea de que son conductas sensibles a sus consecuencias, de que no hay una diferencia esencial con las conductas operantes. Y por eso llegamos a esta propuesta teórica en la que básicamente lo que decíamos es que son conductas todas operantes. Lo que pasa es que la única diferencia que hay entre unas y otras es el momento donde ocurren en el intervalo temporal. Si unas ocurren al principio del intervalo y son reforzadas, podríamos decir, con un tiempo de demora, y otras ocurren más próximas al reforzador y son reforzadas de forma más inmediata. Y eso explicaba los diferentes patrones de conducta. Básicamente, en síntesis, el artículo es más complejo porque se desarrolla unas ecuaciones matemáticas para explicar eso, y entonces lo que hacíamos era intentar aplicar ese modelo a datos ya publicados y ver cómo iba, datos nuestros y datos de otros laboratorios. Y más o menos encajaba, y bueno, y es el modelo que hemos ido siguiendo en estos últimos años, estos últimos 10 años, así. Es el modelo que hemos tenido como referencia para ir investigando. Entonces, por ejemplo, este es un trabajo de Beatriz Álvarez, que fue su trabajo de maestría, su tesis de maestría, en donde lo que hacíamos era, por ejemplo, que las ratas, si bebían, en lugar de castigarles la conducta de beber, lo que hacíamos era acelerar el reforzador. O sea, si el reforzador, imagínate, estaba programado que ocurriese a los 90 segundos, si la rata bebía cierta cantidad, daba ciertos números de lametones, en lugar de ocurrirle a los 90 segundos, le ocurría a los 30. Adelantaba el reforzador. O sea, entonces de esa manera se podía, o sea, podía aumentar la frecuencia de reforzamiento, y esa era una especie de reforzamiento positivo. Y se ve que las ratas que tienen esa contingencia, que son estas de aquí, pues aprenden más rápidamente que ratas que son acopladas. Estas ratas de aquí son ratas que reciben el mismo reforzamiento, pero sin la contingencia explícita. Entonces se ve que no es la frecuencia de reforzamiento lo que explica, o sea, no sería solo el arousal lo que explica esto, porque la activación, todos los animales reciben la misma frecuencia de reforzamiento, sino que hay, además del arousal, hay una especie de ajuste, de acoplamiento, porque se está reforzando explícitamente el beber a estas ratas y no a estas. Bueno, este es un tipo de experimentos de los que hicimos basados en esa lógica teórica. O, por ejemplo, que es un experimento bastante interesante, también publicamos hacía unos años, en 2013. Bueno, este fue en el mismo tiempo que la publicación del artículo teórico, sí, en donde aquí lo que introducíamos eran demoras, o sea, para demostrar que eran con una conducta que lo mismo estaba siendo reforzada con un tiempo de demora al reforzador. Lo que hacíamos era que se daba la conducta y le impedíamos hacer la conducta durante un tiempo,
hasta recibir el reforzador. Entonces, lo que encontramos es que estas conductas, a medida que aumentas la demora entre la respuesta y el reforzador, también van disminuyendo. Lo que pasa es que el valor no se ve bien en esta diapositiva, que yo no lo veo bien aquí en la pantalla está, pero se ve como que necesitas una demora muy, muy larga para que la conducta se reduzca mucho. Mientras que en una conducta operante típica como esta, en cuanto le metes una demora de 5 segundos, así ya la tasa de respuesta disminuye. O sea que la sensibilidad a la demora al reforzador es mayor en las conductas en la bebida, por ejemplo, que en la presión de palanca. Pero las dos son sensibles a eso. Lo que pasa es eso, que la cantidad de demora o de tiempo que va entre una conducta y otra es lo que varía. Pero eso es una cuestión más cuantitativa que cualitativa, defendíamos. Entonces, este es otro trabajo. Bueno, o sea que hay varios trabajos. O sea, que es lo que os quería mostrar hasta ahora. Hay varios trabajos que encajan en la idea de que las conductas inducidas por programa, que tradicionalmente ya llamaron adjuntivas, no son distintas o no son de naturaleza necesariamente distinta que la conducta operante tradicional. ¿Eso qué valor tiene? Pues tiene un valor de poder intentar entender estas conductas mejor e intentar ver que podemos influir sobre ellas, o sea, podemos aumentarlas, disminuirlas, dependiendo de lo que nos interese, por cuestiones aplicadas que nos puedan interesar, porque son modelos de conductas a veces excesivas, compulsivas, o como, bueno, o sea, desde el punto de vista teórico, para tener un modelo, que era este modelo que estaba presentando ahora brevemente, que es integrador, que con solo una explicación explica todas las conductas, con solo una noción teórica de lo que es la sensibilidad a la demora del reforzador, explica todas las conductas que ocurren en los intervalos entre reforzadores. Eso era contrario a las ideas originales que había. Por ejemplo, Folk, que fue el primer autor que trabajó en esto, él decía que justo la bebida inducida por programa, o lo que llamó el polidipsia inducida por programa, era una conducta que representaba una nueva categoría de conductas distintas que las operantes o las respondientes y tal. Entonces, bueno, dentro de ese contexto nosotros ya abogábamos por la idea de que solo existe una categoría de conductas y desarrollamos este modelo que, bueno, como todo modelo, pues no explica todo, pero bueno, explicaba bastantes cosas y teníamos esta acumulación de datos. Entonces, hay un tema, que es el que es un poco el objeto de lo que quiero plantear y que es lo que estamos un poco trabajando últimamente, que, sin embargo, sistemáticamente nos sale distinto en las conductas inducidas y en las conductas operantes. Y es la distribución temporal. O sea, bueno, este es otro dato, bueno, esto me lo salto, bueno, es un dato que también avala la semejanza. Vamos a ver, cuando hacemos, por ejemplo, este es un estudio de Javier Ibias, que hizo conmigo el doctorado, esto es de la tesis doctoral de Javier. Él investigaba en otras cosas, ¿no? Pero utilizamos diferentes programas de reforzamiento, diferentes tiempos fijos. También utilizamos diferentes intervalos fijos. Y veis que estos son tiempos fijos de diferentes duraciones, que yo ahora tampoco veo muy bien, pero bueno, duran distinto. Entonces, si veis, esta es la distribución de la bebida. Javier estaba interesado, que no viene a cuento aquí, diferentes cepas de ratas. Aquí veis que las SHR, las Wistar, porque estábamos interesados en temas de impulsividad. Y estas son ratas que son seleccionadas por rasgos de impulsividad, de que no toleran las demoras al reforzador, cosas así. Pero bueno, independientemente de la cepa, veis que, por ejemplo, si cogemos las típicas Wistar, las ratas Wistar que están por aquí, en un programa que este debe ser de 30 segundos, esta es la distribución de la bebida. Pero tienes 60 segundos y la distribución de la bebida es igual que en 30. Tienes 90 segundos y distribuyen igual. O sea, que la forma, la localización de donde ocurre la bebida es siempre en el mismo lugar, independientemente de lo que dure el intervalo entre reforzadores. Entonces, claro, nosotros pensamos que ese era un dato que requería una explicación adicional, porque si fuese una conducta de timing, si fuese una conducta de estimación temporal, pues a lo mejor este pico, este máximo de respuestas debería ser proporcional a la duración del intervalo, y no lo es. Y lo hemos investigado varias veces. Por ejemplo,
este estudio con, precisamente antes comentar de Gabriela López Tolsa, que hizo el doctorado también conmigo, más recientemente, ella investigó esto. Entonces veis que, por ejemplo, estos son diferentes programas de intervalo fijo, me parece que son 15, 30 y 60. Y esta es la distribución de la bebida, la distribución de la presión de palanca. La distribución de la bebida, la distribución de la presión de palanca. La distribución de la bebida y la distribución de presión. Entonces, como veis, la distribución de la presión de palanca se ajusta a la duración del intervalo, o sea, tiene el máximo aquí, tiene el máximo aquí, pero este pico no se va desplazando hacia la derecha a medida que se alarga el intervalo. Entonces, claro, nosotros en este trabajo y en la tesis de Gabriela un poco, en realidad, llegamos a la conclusión de que no es una conducta que esté regulada temporalmente. Entonces, claro, eso nos fastidiaba un poco esta idea general que os estaba contando de las semejanzas y de que haya una explicación unitaria para todas las conductas, etcétera. Bueno, y entonces ahora mismo estamos intentando investigar más sobre esto, porque, en fin, hemos hecho varios experimentos. Bueno, entonces la idea que surge aquí, a raíz de todo esto, ya es con Gabriela, que lo publicamos, lo presentó Gabriela hace 2 años en SQUA. Esta presentación, que luego la publicamos en la revista esta de Abaí, en donde en realidad a la cuestión del reforzamiento que os he contado antes que hacíamos con Peter Kelly, esta del reforzamiento demorado, le unimos la inducción. Entonces, posiblemente la bebida se localiza al principio porque se induce por la comida, aunque luego se vea reforzada de forma demorada. Entonces, es una combinación de intentar meter dos factores que influyen en por qué la localización temporal de la bebida siempre es post-reforzamiento y no es proporcional a la duración del intervalo. Bueno, esto es una de las explicaciones. Aquí hay varios experimentos de la tesis de Gabriela y de algunos otros miembros del laboratorio que más o menos avalan esa idea. Entonces, ahora estamos haciendo un trabajo de este chico que se llama Álvaro Mateos, que está empezando. Ha hecho la tesis de maestría y está empezando el doctorado. Y os quiero comentar un poco el proyecto que tenemos entre manos con esto y son bienvenidas ideas porque también nos está fallando, pero bueno, creo que tenemos una explicación, que es la que os contaré un poco al final. Entonces, por ejemplo, lo que dijimos, bueno, vamos a ver, como no se mueve la bebida, vamos a obligar a que se mueva. Entonces, ¿cómo obligamos a que se mueva? Pues obligamos a que se mueva de imaginar que este es un diseño, a ver si me acuerdo, es un diseño que tiene, me parece que son 30 segundos, tiempo fijo 30 segundos o tiempo fijo, sí, 30 segundos, y entonces lo que hacíamos era un tiempo fijo 30 segundos, pero antes de empezar los 30 segundos les dejábamos o 5 segundos o 20 donde no podían beber. O sea, imagínate, arranca el programa, se les bloquea el acceso a la bebida a 20 segundos, a los 20 segundos se les pone el biberón y se les deja 30 segundos con agua. Entonces decíamos, bueno, si aprenden eso, entonces lo mismo cuando les permitamos beber, localizan la bebida en distintos momentos, pero no fue el caso. O sea, cuando aquí ya tenían agua disponible todo el rato, no estaba bloqueada, pero veis que las distribuciones son muy parecidas. Hubiesen tenido 20 segundos de bloqueo o 5 segundos. O sea, el máximo de respuesta será en torno a este valor que sería 10-11 segundos y aquí igual también, ¿no? Segundos. Hay diferentes manipulaciones, pero bueno, lo importante es eso, o sea, que poco fracasamos en desplazar la bebida. Y sin embargo, hicimos otro experimento que era más... Ah, no, perdona. Este experimento anterior no era bloquearles, era si bebían en los primeros 5 segundos o bebían en los primeros 20 segundos, se demoraba la administración de la comida y se veía que no afectaba. Y en este segundo experimento es cuando les bloqueábamos el acceso a la bebida durante 5 segundos, 10 segundos o 20 segundos. Y como veis, por ejemplo, el caso más extremo que sería gente que es un tiempo fijo 30 y distribuyen así.
y ahora es un tiempo fijo, 20 segundos sin acceso a agua y 30 segundos de tiempo fijo. Entonces, desplazan la bebida. Dijimos, anda, ya lo tenemos. Es cuestión de impedirles, o sea, quiero decir, es cuestión de impedirles beber en esos primeros 20 segundos para que desplacen la bebida. Pero ¿cuál era la lógica teórica de impedirles beber? Decíamos, ¿por qué? Porque es parecido a lo que hacen en operante, lo que pasa es que en operante no les, la pausa por reforzamiento no es porque no les impidamos a las ratas presionar la palanca ahí, pero de facto se lo impedimos porque están haciendo otras conductas que son incompatibles. Entonces, posiblemente sea que si hacen otras conductas que son incompatibles en esos segundos, la conducta se desplaza. Y es lo que hicimos aquí. Y dijimos, pues ya lo tenemos. Es justamente una cuestión de competición entre respuestas. Es decir, que si en estos primeros 20 segundos les impides beber, estarán haciendo otra cosa, que no sabemos lo que es, porque no lo medimos. Pero estarán haciendo otra cosa que les impide beber. Cuando les das la posibilidad de beber, entonces beben aquí. Cuando les quitas la competición de respuestas en esos primeros 20 segundos, vuelven al principio. Y así lo hicimos en un experimento de líneas bases reversibles, BA, o sea, para hacer ida y vuelta de la distribución. Y entonces dijimos, bueno, pues ya tenemos el resultado. Y la explicación que le dábamos a la diferencia que había entre las conductas, la localización temporal de las conductas inducidas y operantes tradicional, es que en las operantes, aunque no fuese muy explícito, lo que había era una competición de respuestas al principio del intervalo que hace que de facto las ratas es como si no tuviesen la palanca y por eso empiezan más tarde, más tarde, más tarde, a medida que se alarga el intervalo, porque hay más competición de respuestas y hay más posibilidades de hacer respuestas. Obviamente es una suposición teórica, porque ninguno de los experimentos que ha hecho eso, o la gran mayoría de experimentos que han hecho el estudio de la distribución temporal en programas de intervalo fijo, no han medido qué conductas hacen las ratas. Simplemente es una suposición teórica que están haciendo algo que compite y de hecho, pues no presionan la palanca. Bueno, bien, eso es, no sé si me ha quedado medio claro cuál era la argumentación que queríamos seguir. Entonces, ¿qué pasa? Que o sea, que para demostrar que existe esa propiedad, o sea, como que en realidad esto es timing, o sea, esto es ajuste temporal, tienes que probar la propiedad escalar. Tienes que probar, digámoslo así, que la estimación del tiempo a través de la conducta que hacen los animales refleja justo que están calculando el tiempo que tienen que estimar, que en este caso serían 50 segundos o 40 o 35. ¿No? O sea, que están estimando el tiempo y por lo tanto ajustan. O sea, nosotros derivaríamos que están estimando el tiempo porque están ajustando la conducta proporcionalmente a la duración del intervalo. Entonces diríamos, bueno, si aquí han hecho esto, entonces claramente quiere decir que están estimando el tiempo descontando estos primeros 20 segundos y desplazando la conducta. Para hacer eso tienes que hacer unas gráficas, hay que hacer unas gráficas que son como estas. Estas gráficas son unas gráficas en las que se representa, en el eje de abscisas se representa la duración del intervalo. Y en el eje de ordenadas se representa la proporción de respuestas. De manera que lo que se está haciendo en una gráfica de estas es pillar estos datos y decir, bueno, si el intervalo dura 50 segundos, pues la duración proporcional del intervalo va de 0 a 1 o de 0 a 100, independientemente de lo que dure, con lo cual cualquier programa, dure 50, dure 35, dure 40, va a tener un eje de ordenadas homogéneo y va a tener también un eje de abscisas, un eje de abscisas homogéneo y un eje de ordenadas también homogéneo, porque vas a calcular el máximo de respuestas sobre el 100% de las respuestas que se dan en ese intervalo. Eso es como hay que representar las distribuciones temporales. Entonces, ¿veis? Este es el experimento 1, que es el anterior. Este es el experimento 2, que es el actual. Este último que os cuento, que es más fácil de entender. Es que está tiempo fijo 50, tiempo fijo 40 y tiempo fijo 35. Entonces, para asegurar
que la distribución de conductas, estas son las lametones que dan las ratas, es proporcional a la duración del intervalo, estas tres funciones tendrían que estar superpuestas y no lo están. O sea, no se cumple la propiedad escalar, no se cumple la ley de Bebes-Fechner de estimación temporal proporcional a la duración del intervalo, porque tendrían que estar, las tres distribuciones tendrían que estar montadas. En este primer experimento, como veis, tampoco están montadas. Con lo cual, pues a pesar de que estábamos contentos con ese resultado, no muestra estimación temporal. O sea, no muestra que las ratas en esta conducta estén estimando el tiempo. No están distribuyendo la conducta de bebida proporcional a la duración del tiempo. Entonces, ahí estamos. Estamos un poco en esa conclusión. Bueno, entonces este resultado lo hemos encontrado muchas veces. O sea, esta persistencia de que independientemente de cuándo ocurra el reforzador, la localización de la bebida siempre en la misma posición y que no muestra esta superposición. Por ejemplo, esto es un experimento antiguo que hicimos, bueno, no lo hemos publicado, está también o sea, por ejemplo, imagínate que aquí hacemos obligarle a las ratas a dar 20 lametones, mínimo, 20 o más las que quieran dar, y luego a los 30 segundos les das el reforzador. Entonces, lo que hacen las ratas es beber en los primeros 20 primeros segundos y después ya beben menos. O sea, que aunque puedan seguir bebiendo aquí y aunque se esté reforzando explícitamente la bebida, la localización siempre es al principio del intervalo. O sea que eso es un dato muy persistente. Veis, por ejemplo, aquí también, muy persistente. Esto es otro estudio distinto, pero crecen aquí, crece la bebida y el reforzador es demorado aquí. Y bueno, o sea que estamos teniendo siempre este resultado y nunca, y con dificultad, solamente cuando hacemos operaciones gordas como de impedirles a las ratas beber, y entonces sí se desplaza la bebida, pero cuando les dejas libre la bebida y dices, vamos a ver la distribución, entonces no es proporcional. O sea, que hay algo ahí curioso y que de momento lo que hemos publicado siempre hemos defendido la idea de que en esta cuestión las conductas inducidas y las conductas operantes son diferentes. Y por eso decíamos, bueno, pues será una mezcla de inducción, son conductas que se inducen, y luego, pues a lo mejor opera la función de reforzamiento, porque claramente, como veis, estos son sesiones al principio que no beben y estas son sesiones al final, o sea, va aumentando la conducta y se va haciendo más grande por el reforzamiento. Bien, bueno, entonces, normalmente, bueno, esta es la idea de que el reforzador induce hacia adelante y refuerza hacia atrás, puede ser, y que hay este espacio temporal en el que las conductas están siendo reforzadas o están siendo inducidas. Y normalmente cuando se hace, bueno, ahora voy a la reflexión un poco de qué es lo que quiero comentar, porque qué es lo que estamos queriendo investigar ahora. Vamos a ver, cuando se hace un programa de intervalo fijo, normalmente es lo que se cuenta. Esto es un programa de intervalo fijo normal. No, esto es un programa de intervalo fijo 15 segundos, no que es en este caso. Entonces, esta es la presión de palanca. Las ratas no presionan la palanca al principio. Van, aumentando. Aquí ocurre el reforzador. Dejan de presionar la palanca porque se van a comer. Y en la bebida lo que hacen es beber al principio y dejan de beber al final. O sea, hay como una competición de respuesta. Hay un momento, que en este caso es en este momento temporal, donde las ratas normalmente cambian de hacer una conducta a hacer la otra. Eso es lo que nosotros explicamos en el modelo aquel con Quilín, cuál es el punto de cambio de una conducta a otra. Cuando haces un programa de intervalo fijo, ya dices, bueno, vamos a probar si realmente las ratas han aprendido a discriminar el tiempo. Entonces, lo que tienes que hacer en los programas de intervalo fijo, como sabéis, vamos, los que sois expertos lo sabéis, los que estáis ahí estudiando, lo mismo. Bueno, haces lo que se llama un ensayo de pico. El ensayo de pico consiste en poner un ensayo sin reforzar que dura mucho más tiempo. Entonces, por ejemplo, si has reforzado los 15 segundos, ese ensayo de pico dura 45, dura 3 veces más o 4 veces más. Entonces, ¿qué hacen las ratas?
que esto es lo típico que hacen en la conducta operante, hacen el match, pam, 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 dan el máximo de respuestas en torno al valor donde han sido reforzadas, 15 segundos, y luego bajan. Y luego, si se alarga un poco el intervalo, lo mismo vuelven a subir un poco. Hay algunos autores que dicen que esto tiene que volver a hacer ciclos así, pero lo normal es no encontrar otra vez una ciclicidad de cada 15 segundos, hacer onditas. Lo normal es, entonces, el hecho de que las ratas den el máximo de respuestas en 15 segundos y después disminuya, es el dato a favor de que las ratas han aprendido a discriminar el tiempo. O sea, han aprendido a estimar que el intervalo dura aproximadamente 15 segundos, ¿no? Esa es la teoría típica. ¿Qué pasa con la conducta inducida en un ensayo de pico? Pues que las ratas dan el máximo de respuestas aquí, a los 5 segundos, como veis, lo dan aquí a los 5 segundos, luego baja y ya está. Y ya no hay. O sea, entonces, esta distribución en el ensayo de pico es exactamente igual que esta. Lo que pasa es que aquí, bueno, aquí como en este, como el eje de X está alargado, se parece que está más apretada la función, pero esta es exactamente la misma que esta. No cambia de aquí a aquí. Si esto hubiésemos hecho el eje ajustándolo al otro, perdona, el eje ajustándolo al otro, se montaría. Bueno, ¿cuál es el planteamiento que yo creo que está pasando aquí? En fin, es una teoría que es lo que queremos probar. Yo creo que lo que está pasando, para explicar esto, es que cuando está aquí ocurriendo el reforzador en el entrenamiento de intervalo fijo, cuando está ocurriendo aquí el reforzador, se está reforzando esta conducta para que ocurra aquí y esta otra conducta para que ocurra aquí. Entonces, cuando haces un ensayo de prueba, las conductas se manifiestan donde han ocurrido en el entrenamiento, o sea, una a los 5 segundos y otra a los 15 segundos. No hay ninguna razón para pensar que esta conducta se tengan que desplazar. Entonces, si tú en lugar de utilizar un intervalo fijo de 15, utilizas un intervalo fijo de 30, esta conducta se va a reforzar a los 30 segundos, aquí más tarde. Pero esta siempre ocurre al principio, con lo cual esta se va a reforzar a los 5 segundos y la otra a los 30. ¿Qué pasaría con un ensayo de pico si el intervalo fijo es 30? Pues que la palanca va a darle el máximo en 30, pero la bebida va a seguir dándose en 5. Entonces, una hipótesis que estamos manejando ahora es que seguramente lo que está reflejando la propiedad escalar no es ninguna estimación temporal, sino es simplemente dónde se reforzó la conducta en la adquisición. Entonces, estamos diseñando experimentos para distinguir entre el momento del reforzamiento y el momento de la respuesta. O sea, como separar momento de ocurrencia del reforzador de momento de ocurrencia de la respuesta. Y entonces luego hacer pruebas de pico para saber si el máximo se va a dar donde se reforzó la respuesta o donde ocurrió el reforzador. No sé si me explico, no tengo ninguna gráfica para ilustrar eso porque es una cosa que estamos discutiendo últimamente y seguramente ese es el proyecto de doctorado que va a hacer este Álvaro con sus experimentos anteriores que han sido exitosos, pero luego no tan exitosos, y continuarlos por ahí para ver si encontramos una explicación de por qué se dan esos resultados. Esto es un poco lo que os quería contar en la conferencia, en la charla de hoy. Más o menos, no sé, estoy bueno, disponible para que me hagáis todas las preguntas que queréis discutir. Detenerme en algunos de los resultados que os he contado, a lo mejor un poco rápidamente. Y antes que esto, pues quería agradecer esto al grupo de investigación. Se mencionan algunos nombres de personas que trabajan en el grupo de investigación de análisis experimental de la conducta de mi universidad. Normalmente, afortunadamente, seguimos recibiendo financiación del Gobierno de España por estas investigaciones muy conductuales. Y bueno, y a vosotros, Diego, Arturo, y me hayáis invitado a dar esta conferencia. Pues muchas gracias, quedo a disposición de discutir lo que queráis, si queréis que amplíe más cosas, en fin, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues mientras de pronto el público de pronto deja algún comentario, hay un comentario que nos dejó un colega de México. Sí, Les dice Jesús que bueno, pues no se podía quedar, entonces seguramente ya no está, pero que tenía dos preguntas para ti.
Dice, ¿existen estudios de índole paramétrico de otra conducta inducida por programa que no sea beber inducido, como correr inducido? Y la otra pregunta, ¿considera que los modelos cuantitativos desarrollados basados en el modelo animal del beber inducido pueden extenderse a otras conductas inducidas por programa sin o con adecuaciones adicionales? Saludos y gracias por la charla, Sí. doctor y los colegas de CIAC. Ah, muy bien, sí. Pues nada, Jesús no está, claro, pero bueno, se ha tenido que ir. Pero bueno, sí, o sea, la bebida no es que pensemos que sea nada especial. Es especial, vamos a ver. eh, mm, en el artículo ese de las conductas juntivas hablábamos de muchas conductas, de la actividad, del acicalamiento, del ataque. Hay varias conductas que se han estudiado. La más estudiada es la bebida en ratas. Pero la bebida en ratas es fácil de producir porque es una conducta natural de los mamíferos en general cuando comemos. Entonces, por eso es fácil de inducir, porque es una conducta pertinente a la conducta que está siendo reforzada. Si utilizas otra especie animal y otro reforzador, posiblemente las conductas que se induzcan sean distintas. Entonces, nosotros tomamos este como un ejemplo de las conductas inducidas, pero no es que solo se explique esta conducta inducida, sino cualquier conducta inducida, la teoría viene a decir que debería aplicarse en la misma explicación. Nosotros hemos trabajado con carrera y con ninguna otra más conducta inducida. En carrera hay cosas que hemos encontrado parecidas, muy semejantes, otras cosas un poco diferentes, porque la carrera, por ejemplo, en las ratas, sabéis que, por ejemplo, no sé si trabajáis ahí con ratas, o vosotros trabajáis con... Sí, entonces las ratas veis que nosotros las tenemos alojadas en cajas, en Ujú. grupos de cuatro, o a veces individuales, pero en grupos de cuatro, pero no tienen mucha movilidad. Entonces, cuando les dejas una rueda de actividad, las ratas se ejercitan mucho en la rueda de actividad. Eh, Posiblemente porque estén privadas de actividad. Y entonces, claro, la actividad en sí mismo también tiene un factor reforzante. Entonces, eso puede ser que complique un poco los resultados de a veces cuando se hace inducción con actividad, porque la actividad es la carrera, el movimiento está un poco privado a los animales en sus jaulas hogar porque no tienen mucho espacio para moverse. Entonces, bueno, hay que aislar esos parámetros. Nosotros hicimos algunos experimentos con ratas que tenían ruedas en las cajas donde viven para ver si luego la inducción se podía estudiar más libre de esa capacidad reforzante. Bueno, tendríamos que hacer varias manipulaciones para asemejar el procedimiento exactamente igual. Porque las ratas, por ejemplo, en la bebida inducida tienen agua todo el rato en su jaula hogar, o sea, no tienen sed y luego beben ahí. O sea, en principio no beben por sed porque podrían beber todo lo que quisieran en su jaula hogar. Entonces, en principio no pensamos que haya diferencias, una explicación más o menos general. Mm, y luego la otra parte era si los modelos, sí, el modelo matemático es una formalización de, em, sí, que debería ser válida para cualquier conducta. Sí, no es necesaria. Pensamos que cualquiera de esas conductas que mostraban en ese primer gráfico del artículo de Roper de hace muchos años, que medía muchas conductas en las ratas, la teoría dice que todas las conductas se explicarían igual. Se explicarían igual con gradientes de demora diferentes, pero todas serían susceptibles de las mismas manipulaciones. Ok, muchas gracias, Ricardo. Pues no sé si Laura o el profe Arturo tendrán alguna pregunta adicional. Yo tengo una pregunta, pero puede que no sea, pues yo estuve por hacerla ya en Estados cuando nos encontramos, y no sé qué tanto distraiga el tema, pero pues creo que tú conoces que William Baum viene desarrollando una teoría basada en un concepto de inducción. Cuando tú Sí. haces la presentación, pues yo recuerdo algunos trabajos de Baum, también recuerdo, por ejemplo, el experimento de Stauning y Simmelhack, y yo quería saber tú qué relación ves entre los dos conceptos, el concepto de inducción que Baum viene proponiendo, basado en el artículo de Evelyn Siegel, y el concepto de conducta inducida por el programa. Según le entiendo a Baum, él argumenta que el concepto lo abarca, pero pues me gustaría saber tú
tu versión de Sí, las cosas. sí, 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 sí. Sí, encantado. Vamos, es que yo creo que Baum, vamos a ver, Baum habla de inducción. Sí, yo creo en un sentido muy parecido. O sea, es que, claro, la discusión sería, que yo también lo pensé en su momento, ¿no? Cuando hacía la tesis y tal. O sea, como que en realidad lo que te lleva es que todo es inducido, que es un poco lo que dice Baum. O sea, Baum lo que dice es que las conductas son inducidas y que es un poco lo que decía Evelyn Siegel, ¿no? O sea, que es un poco el origen de la conducta está en la inducción. O sea, más o menos Siegel lo que venía a decir es que, claro, tú dices, y eso nosotros más o menos también lo mantenemos, es decir, la idea de que por qué la bebida, por qué la presión de palanca, por qué el picoteo de la tecla en la paloma y no otras conductas, porque son conductas que se inducen por el reforzador, son conductas un poco específicas de esa especie y que cuando repites el reforzador se facilitan su expresión. Ya no sé, o sea, las ratas, pues las palomas es natural que piquen la tecla porque son animales que pican para comer y que pican cualquier objeto, es la forma de interaccionar con el medio. La palanca en la rata es menos natural, claro, obviamente no hay palanca, pero bueno, sí manipulan objetos, se pueden quedar en un sitio o sea, para manipular los objetos de comida. Y luego la bebida sería inducida en el sentido de que cuando administras comida intermitentemente, mm, pues una forma de facilitar la ingestión de la comida es tomar líquido. Eso, pues cualquier mamífero, la mayoría de los mamíferos, menos algunos roedores del desierto, que por razones obvias, cuando tienen agua, pues no beben con la ingestión. Pero, por ejemplo, en muchos mamíferos, nosotros mismos, cuando tenemos hambre, comemos y bebemos, ¿no? En asociación con la comida, porque es más fácil tragar la comida, porque se te queda un poco seco. Lo que a las ratas le pasa lo mismo con los peles. ¿Qué pasa? Si haces el experimento al revés, no sucede. O sea, si tú, por ejemplo, dices, bueno, pues ahora les voy a privar de agua a las ratas, les voy a dar agua intermitente, les dejo mucha comida y se van a comer mucho. No. ¿Por qué? Porque los mamíferos, cuando tenemos sed, no necesitamos comer para paliar la sed. ¿Entendés? O sea, se puede beber sin necesidad de ingerir alimento. Entonces, no son fenómenos. O sea, que en ese sentido la inducción lo que te está diciendo es la facilidad de la conducta que se va a producir en relación con ese reforzador. Y eso yo creo que Baum lo dice. No sé si yo no lo he entendido mal. Luego, ¿qué dice Baum? Luego Baum lo que dice, claro, tiene unas ecuaciones, tiene cosas. Él lo que dice es que cuando repites un reforzador, bueno, que él no lo llama reforzador, lo llama evento filogenéticamente relevante. Claro, que tiene que ver con esto que os he dicho antes. Si es un fenómeno, PI, lo llama Phylogenetically Important Event, o sí, PI, sí. Cuando es un evento filogenéticamente relevante, lo que induce son conductas relacionadas con la especie y naturales. Por eso también es lógico encontrar en las ratas unas conductas, en las palomas otras, en las primates otros, o yo qué sé, en los caracoles otras conductas. O sea, tú tienes que mirar en cada especie qué conducta sería relevante para el evento y entonces esa es la que se induciría. O sea, que depende de la especie y depende del evento. Entonces, eso sí estamos de acuerdo. Entonces, lo que dice es que cuando un evento filogenéticamente relevante de manera intermitente, aumenta la probabilidad de esa conducta y entonces como el espacio temporal es finito y entonces siempre estamos haciendo conducta, que también estamos de acuerdo, o sea, que no quiere decir que hay mucha, yo básicamente estoy de acuerdo en ese esquema, o sea, imaginemos, o sea, la conducta es una constante, K. Y entonces esa conducta, siempre hacemos algo y tenemos un tiempo finito. Entonces, si tú aumentas una conducta, otra tiene que disminuir, porque hay que repartir el tiempo entre las conductas, que es un poco lo que se ve en estos experimentos que os he mostrado yo. Cualquiera de estos experimentos, si volvemos a cualquiera de ellos, lo que hacen los animales, básicamente, por ejemplo, bueno, en este primero, incluso original, del 78 de aquí, tienes un tiempo y van haciendo conductas, de manera que siempre se rellena. Entonces, si por ejemplo aumenta la bebida, tiene que disminuir alguna otra conducta.
Eso, bueno, es la otra cuestión que dice, yo creo, Baum. ¿Qué le pasa a mi modo de ver a la teoría de Baum? Pues la teoría de Baum es una teoría molar, que lo único que explica o lo único que describe, yo creo que es una descripción, es las correlaciones que existen entre una conducta y el reforzamiento. O sea, quiere decir que cuando, por ejemplo, hay mucha frecuencia de reforzamiento, aumenta mucho una conducta y por lo tanto hay una relación directa entre la tasa de esa conducta y la tasa de reforzamiento, como pasaba con la ley de igualación y otros. Pues, entonces, básicamente, eso es en lo que yo creo que dice Baum. Entonces, para mí, el concepto de Baum es como que es un poco lo que decía Siegel, que es que los eventos inducen conductas pertinentes al evento y pertinentes a la especie, y que hay competición entre respuestas. Entonces, la cuestión es, ¿qué añadimos nosotros, o qué pienso yo que añadimos nosotros? Que esta sutileza, ¿por qué eso depende de las contingencias que le añades? O sea, primero, habría que explicar. Lo primero que hay que explicar, que yo creo que Baum no explica, es porque cuando haces un experimento, la localización temporal de la conducta tiene una peculiaridad. Yo creo que el modelo de Baum no explica las cosas moleculares, las cosas de detalle, o sea, de cuando vas a decir, bueno, ¿por qué siempre las ratas beben aquí y no beben después y no beben de esta manera? ¿Y por qué después de beber corren? ¿Y por qué después de correr entran al comedero? ¿Por qué hacen esa secuencia de conducta y no la hacen de otra manera? ¿Por qué no entran primero, corren primero, antes que beber y ven al final? Si tú les pones restricciones, puedes cambiar ese orden, pero de forma natural, sin restricciones, siempre lo hacen en un orden. Entonces yo creo que hay que explicar el orden de las conductas y la dependencia de la ocurrencia de esas conductas de las contingencias que programas. Entonces, claro, entonces decimos, dependen del reforzamiento. Claro, Baum te dice, eso es una aberración brutal. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a depender del reforzamiento conductas que ocurren sin que haya contingencia? Vale, sí, pero nosotros lo que decimos es que esa contingencia existe aunque no la programes. O sea, quiero decir, yo creo que hay un nivel de explicación que es más del molecular, más de detalle, que requiere unos principios específicos que se añaden al principio general de inducción. No sé si respondo a lo que... Sí, 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 claro que respondes bastante bien. Esa última parte me deja pensando bastante. Me gusta mucho el argumento. De hecho, cuando habías dicho lo del momento de la diferencia, digamos, entre el momento, cuando argumentabas, que el momento de vida depende del momento en el cual fueron reforzados antes y no tanto de la discriminación temporal que hacen los animales. Sí, No lo perfectamente. sabemos, ¿eh? Eso tómalo como una especulación de momento, ¿eh? Pero vamos, no sé, a ver. Sí, pero Pero una bueno, parece especulación ciertamente lógico. razonable. Hemos buscado bastante en la literatura y no te creas que hay mucha literatura al respecto. O sea, por ejemplo, hemos intentado mirar si hay estudios de reforzamiento, o sea, de pruebas de pico, por ejemplo, de estimación temporal con conducta operante demorada. O sea, con reforzamiento demorado, por ejemplo, como lo que hacía la tal, ¿no? De hacer la conducta y al cabo de 10 segundos estoy reforzado. No hemos encontrado, no sé, me sorprende que no haya nada, pero no es fácil. Si hay, no lo hemos encontrado fácilmente, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí hay un pequeño gap que nosotros creemos que no sé. O sea, yo creo que para Bogotá no voy a tener una respuesta. Pero para el año que viene igual tenemos algún dato más, o si queréis hacer datos por allí o discutimos de cómo hacer cosas de estas, pero no. O sea, no sé, es una posible interpretación. Pero en relación con Bound, yo lo que sí que veo es esto. O sea, que por ejemplo, este tipo de resultados, de por ejemplo, ¿por qué dan aquí, por qué beben aquí y luego hacen esta transición? ¿Por qué beben aquí y hacen esta transición? De esta manera, o sea, no es solo que beban y cuando beban presionen menos, sino que se localiza, o sea, que se localiza temporalmente de una manera la conducta
y que puedes hacer, es que yo creo que no tengo ningún dato aquí de los que hemos mostrado, pero por ejemplo, puedes hacer que esta conducta disminuya con castigo y no por eso aumenta esta. O sea, que no solo hay competición pura y dura, porque si tú dices, bueno, nosotros hemos hecho muchos procedimientos de castigo, de eliminación de conductas y miras la otra. Entonces dirías, si solamente es competición de respuestas por ocupar el tiempo, cuando quitas una, dejas tiempo para que se exprese más la otra. Y no es solo, hay competición de respuestas, obviamente hay competición, pero no solo hay competición de respuestas. Sí, hay algo más. Hay algo más, entonces bueno, eso es lo que le damos un poco vuelta, sí. No, Ricardo, muy bien. Gracias por la respuesta, Ricardo. Luego hablamos con más calmita todas estas cosas. Vale. Hay algo que yo no sé si exista, tengo la duda ahora que mencionas lo de la organización de cuándo ocurre cada conducta adjuntiva o como decidamos llamarla. Ah, y es si de pronto no habría algo, por ejemplo, por el lado de Timberlake o algo, digamos, como por ese lado que de pronto pudiera responder que hubiera una secuencia específica de conductas después de haber recibido pues un reforzador específico, como por ejemplo es la bolita de comida, o tener también al mismo tiempo el acceso al agua en el caso de las ratas. No sé, no sé si de pronto sepas algo de eso, porque sí, también me dejaste pensando en ese sentido. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Nosotros, de hecho, en el artículo ese que publiqué con Peter, sí hacemos, o sea, mucha base en Timberlake. Mucha base en Timberlake. O sea, de por qué hay patrones preorganizados de conducta, que es un poco lo que, o en el fondo lo dice, es lo que hemos hablado antes de la inducción. O sea, como que parece que están. Pero Timberlake es más específico. O sea, dice que depende del fin, o sea, si es forrajeo, si es defensa, si es lo que sea, en fin, hay unos patrones preorganizados que están seleccionados por la evolución y que también dependen de la especie animal, claro. Entonces, por ejemplo, en las ratas, cuando se está lejos del reforzador, es más fácil encontrar carrera o desplazamiento, ¿no? Y cuando ya se tiene a la presa cerca, es más fácil hacer conductas de atrapar, agarrar, ¿no? Entonces, por eso le explicaba las cosas del condicionamiento clásico de esa manera. Entonces, aquí se ve igual, o sea, claramente, cuando este intervalo entre tiempo lo alargas, pasa que no he traído datos de actividad. Cuando este tiempo entre reforzadores es más largo, a ver si tengo alguna gráfica de esas largas, por ejemplo, aquí, ¿no? Es que hay diferentes duraciones de intervalo. Cuando el intervalo es más largo, aquí las ratas corren. Y cuando el intervalo es corto, no corren. O corren menos. Si tú les dejas aquí correr, que no, estas ratas no podían correr, no tenían rueda de actividad. Claramente, cuando el tiempo que les queda hasta el siguiente reforzador, que está ocurriendo aquí al final, es largo, las ratas sí se enganchan en desplazamiento, en una actividad semejante al desplazamiento, que sería lo más parecido que tiene en la caja es darle vueltas a la rueda. Es el comportamiento más parecido a desplazarse para buscar comida, digámoslo así. Entonces, sí tiene sentido que cuando los intervalos son largos corran, cuando son cortos corran menos y hagan otras conductas más manipulativas, como estar todo el rato presionando la palanca o haciendo. O sea, sí tiene sentido y sí encaja muy bien. O sea, a mí la teoría de Timberlake son muy fan de esa aproximación evolucionista porque te explica bien que va a depender de la duración del intervalo, va a depender qué conductas observes. Si es suficientemente largo, vas a observar las conductas de los tres, me parece que lo llama modos, ¿no? Modo de búsqueda general, de búsqueda focal o de manipulación, o luego ya de consumo al final. Y cuando es corto, claro, pues ya no hay tiempo para expresar todos esos patrones, ¿no? Sí, sí, es muy interesante esa posición, sí. Muchas gracias, Ricardo. Nada, a ti. Yo tengo una pregunta un poquito enlazada con lo que han señalado ya Arturo y Diego, y es, creo que quisiera que profundizaras un poquito en la parte de este experimento donde ya consideraron
conductas que compiten con, y tengo la duda sobre si han pensado, por ejemplo, en la misma línea, por ejemplo, de Timberlake, poner una competencia directa sobre la conducta de beber en diferentes momentos del intervalo para ver si se corre el momento en el que se bebe. No sé si me hago entender. Es Sí, sí, decir, sí, sí, sí o te sea, haces entender. poner Eh, bebida puede ser, o sea, no sé si lo han manejado, por ejemplo, agua con azúcar, y comida, pues puede ser igual complementario, pero por ejemplo, una que se aleje de esa complementariedad, como la interacción social, y pueda disparar otro rango o otro patrón de comportamientos. No sé si tenga lógica dentro de esto que ustedes están elaborando. sí, nosotros no hemos hecho nada de eso porque no tenemos como los equipamientos, pero, por ejemplo, sí hicimos algunos estudios, de hecho con un chico mexicano que estuvo aquí trabajando, que Cuitláhuac Núñez, no sé si lo conocéis, yo creo que hizo también cosas, yo creo que él hizo la maestría o el doctorado en el CEIC, luego o antes estuvo con nosotros, bueno, ahí en México, en Guadalajara. Entonces, sí medimos si el agua y la comida son complementarios y no nos salía. O sea, le dábamos, por ejemplo, él venía de trabajar mucho en unos procedimientos que se llamaban de reforzamiento cualitativamente variado, que es que la reversión a la palanca y a veces le dabas comida, a veces le dabas agua y a veces le dabas agua y comida, las dos cosas. Entonces, supuestamente, de acuerdo con nuestra lógica, si tú le das agua y comida juntas, sería un reforzador más potente que si solo le das comida, ¿no? O solo le das agua. Y no nos salió, la verdad. O sea, el reforzador más potente para las ratas ahí era la comida. La comida muy por encima del agua. No nos lo explicábamos muy bien. Y luego ya estuvimos mirando literatura, porque yo ahí no he trabajado mucho, pero a lo mejor habéis trabajado vosotros, ¿no? Para que una rata realmente tenga motivación por el agua, tiene que tener muchísima sed. O sea, tiene que estar privada de agua, pues yo qué sé, casi todo el día, 24 horas o algo así. O sea, es que si no, no. O sea, yo los experimentos de que utilizan agua como reforzador, utilizan niveles de privación altísimos de las ratas. Entonces, claro, nosotros a lo mejor les dejábamos unas cuantas horas sin beber, pero eso para una rata parece que no era tan interesante como reforzador que la comida. Sí, entonces, bueno, no nos salió bien y yo creo que teníamos algunos problemas ahí metodológicos. Pero quitando eso, no hemos jugado así con complementariedad, de reforzadores. La lógica sería, efectivamente, si tú metes ahí una conducta que sea incompatible con la de beber, tendrías que reducirla, claro, tendrías que reducirla, sí. Ahora mismo hay experimentos, recuerdo, muy antiguos cuando yo leí esta literatura. Si, por ejemplo, les pones a las ratas bebida, carrera y no sé si alguna otra, pero bueno, bebida y carrera, que son las más típicas, cuando el intervalo es muy pequeño, por ejemplo, 10 segundos, cada 10 segundos le cae una bolita de comida, o cada 5 segundos les cae una bolita de comida. Entonces, ahí solamente beben, o cuando es demasiado corto ni beben. Cuando es un poquito corto, beben. Tienes que ir alargando el intervalo para que, además de beber, corran. Entonces, los autores en su momento lo que dijeron es que dentro de la jerarquía motivacional de las ratas era más importante beber que correr. Y que beber era dominante sobre correr porque solo corrían cuando beber les dejaba tiempo para correr. Pero si podían elegir entre correr y beber, solo beberían. ¿Sabes qué decir? Yo recuerdo esos estudios. O sea que beber y correr, que son dos conductas que nosotros sí hemos utilizado, sí recordaba de los estudios antiguos que hay una clara preponderancia de beber sobre correr en este tipo de experimentos. Y entonces no podrías suprimir la bebida presentándoles carrera porque lo que hace es dominar la bebida sobre la carrera. Pero a lo mejor otro tipo de comportamientos, que dices tú, sociales o otro tipo de reforzadores, mmm, podrían ser, no sé. Ok. Sí. Y luego, ¿sabes una cosa? Que me ha olvidado responder de Arturo antes, que hablaba también del experimento aquel original de Stadon y Simmelhag, que es muy interesante ese experimento con palomas. Ahí ellos lo que medían también eran muchas conductas y veían que también había una secuencia de las conductas. Y de hecho hacían unos diagramas para explicar cómo se pasa de una conducta a otra
intentaban hacer como una especie de cadenas tipo marcovianas de estas, así para explicar los patrones de conducta. Y en definitiva, ellos lo que decían es que las palomas desarrollan como patrones de conducta, secuencias de conducta, y que pueden variar de una paloma a otra, pero vamos, que básicamente se repiten y que son más o menos semejantes. O sea, que había un tipo de conductas que se ocurrían al principio, que eran, pues eso, me parece que en este caso era aletear, darse la vuelta, tal. Luego, a medida que se iba acercando el tiempo del intervalo, pues iban picando alrededor de donde iban a recibir la comida o la tecla. Entonces, esas secuencias de conducta se parecen a estas que hemos observado nosotros. Y sí, yo creo que es bastante parecido. Lo para que ellos lo hacían con palomas y sí tenían una noción, yo creo, teórica debajo de que había como unas secuencias que se organizaban y ya no decían más. Decían un poco que eso era un principio evolutivo, de que lo que hacían era que cuando al principio del intervalo entre reforzadores mm, la conducta variaba más y a medida que se acercaba el momento del reforzamiento, había una selección, el principio de selección y variación de la evolución. Se manifestaba ahí en que hubiese más variabilidad de la conducta al principio del intervalo y menos al final, porque el proceso de selección por el reforzador. Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo con esa opinión, esos estudios. Son muy buenos estudios, la verdad. No, pues súper chévere, Ricardo. Yo, ahorita que mencionabas también el estado de Nisimelja, yo también me acordaba la réplica que también hicieron Timberlake y Lucas. Y yo me Sí, acuerdo sobre todo, pues, para mí siempre es muy relevante el último experimento, el noveno experimento, porque ellos lo que hacen es simple y llanamente cambiar el comedero de la pared al piso y empiezan a ver una serie de patrones ya más acordes, por así decirlos, con la filogenia de la paloma. Entonces, correcto. bastante interesante en Sí, relación eso es con muy eso. interesante, sí, sí. Que Timberlake tenía esas cosas, él adaptaba las cajas a cosas más naturales, la verdad que tenía una aproximación ecológica muy interesante, sí, sí. ¿Vosotros trabajáis en esos campos más ecológicos? Algún día quiero. ¿Algún día quieres? Vale, vale, vale. Es muy interesante, sí. Sí, pues hace poco, fíjate, se ofertaban las cajas que tenía Timberlake ¿os acordáis los experimentos que hacía con la bolita esa? Que las canicas estas que corrían y que las ratas las pillaban antes de que llegasen al final y hacían la mala conducta hasta que decían, ¿no? Pues esas cajas las querían, no sé, las querían donar y tal, y bueno, al final se las han quedado allí, creo que en Indiana también, donde tenía el laboratorio al final, pero estuve a punto de hacerme con una caja de esas. Me dijeron que bueno, que lo que pasa es que parecía que era muy difícil sacarlas de Estados Unidos o no sé, en fin. Pero bueno, como más bien tipo museo, guardarlas en algún lado. O sea, pero sé que se estaban guardando y querían conservar las cajas esas que había hecho, y a lo mejor las de la paloma, igual esas del comedero en el piso y todo esto. Voy a echarle el cuento a Chris a ver si acepta a mi Ah, ah, advisor de ah, acá. En tú estás en, Florida, con ah, Chris tú, ah, Podlesny. tú, tú estás con Chris ahora. Es verdad, claro, es que es verdad. Es que yo pensé que estabas en Bogotá, no, estás No, no, no. en Florida. Entonces, claro, estáis trabajando con humanos. Ay, sí, sí, con Chris tengo yo bastantes conversaciones, sí, 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 somos buenos compañeros, ¿eh? Sí, sí, medio nos ha contado un poquitico. Sí. Sí, sí, sí. Claro, por eso trabajáis ahí con humanos, claro, es verdad que no tenéis laboratorio ahora, ya, sí, No, la cosa es que estamos mirando y ahorita a ver si conseguimos cajas de palomas, pero pues ya veremos qué sucede. sí, sí. Ahí había un laboratorio en su tiempo, ¿no? De Mark Branch, ¿no? Que Sí, trabajaba sí, sí, en sí, sí. farmacología. Él trabajaba en farmacología y yo creo que utilizaba palomas, ¿no? Principalmente, me Sí, parece. sí, las cajas que hay de acá son de las tradicionales de palomas para ese tipo de Ah, experimentos. Ujú. ah, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues parece que no hay más comentarios o Pues, preguntas. pues muchas gracias por invitarme, por escucharme. No sé cuánta gente ha habido conectada. Espero que os haya resultado de interés y si queréis pues conectarme, pedirme documentación. Bueno, ahí tenéis la presentación esa. Si la quieres la puedes poner en un PDF o lo que quieras, ¿no? Ah, No ok. sé.
No sé, Vale, vale, no te sé, agradezco no sé muchísimo. cómo, no sé si tenéis, o sea, distribuir material con las conferencias o, bueno, lo que necesitéis. Siempre y cuando el autor esté de acuerdo, nosotros lo hacemos, no tenemos problema. Sí, no, no hay ningún problema, no Ah, tengo nada. listo, O sea, perfecto. nada, además la ciencia abierta hay que transmitir y que todo el mundo Maravilloso. escuche. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, Encantado, no, por aceptar encantado. esta invitación. Y vais a ir, bueno, tú Arturo, sí, tú Laura estás en Colombia. Sí, en la Conrad Lorenz, de hecho, Estás en estamos la ahí. Conrad. Ajá. Bueno, pues ahí nos veremos. ¿Y tú, Diego, vas a Colombia? ¿Vas a Bogotá? No. Por ahora no es buena idea salir de por acá. Claro, Bueno, es verdad, no vamos a hablar más, no vamos a hablar más. Efectivamente, Diego, ya, es verdad, no es bueno salir. Sí, pues Ricardo, nada, una pena, no te veré por ahí, pero a vosotros sí, a Arturo y a Laura sí os veo por Bogotá. Tengo muchas ganas del viaje este, ya que hace más de 20 años que estuve por Colombia, sí. 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 Ricardo, Muy bien. muchísimas gracias. Hubo algo que pienso hubiera sido bueno agregar cuando se hizo la presentación y es que para quienes están viendo, pues Ricardo es un referente, quizás el referente en español del análisis de la conducta, que era importante pues destacarlo. Entonces, Pues muchas Ricardo, la otra gracias. cosa es, ahorita no importa mucho cuánta gente está presente en un momento determinado, porque como esto queda grabado, después hay mucha más gente que viene y mira, o sea, Ah, los tiempos han cambiado. Entonces ya. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pues nada, encantado de cualquiera que escuche esto en algún momento, si me quiere escribir al principio de la presentación está mi correo electrónico y encantadísimo de atenderos siempre y cuando pueda solucionar o ayudar en lo que sea. No, muchísimas gracias, Ricardo. Estupendo. Gracias a vosotros, encantado. Bueno, y Venga, a ustedes muchísimas gracias por estar en esta presentación y que tengan una muy bonita tarde. Bye Bueno, chao, bye. igualmente. Bueno, buena noche aquí en España ya. hasta luego. Ah, buena noche, sí. Aquí todavía falta.